Un asesinato, una víctima inocente y un misterio que desafía la lógica. ¿Cómo puede un espíritu ayudar a resolver un crimen? En 1977, el caso de Teresita Basa parecía destinado al olvido, hasta que algo completamente inexplicable ocurrió. Un mensaje del más allá, a través de una amiga, reveló secretos que nadie podía conocer. ¿Coincidencia o algo mucho más oscuro? Esta es la historia de un crimen resuelto de una manera que nunca imaginarías. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir dando voz a historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Teresita Basa nació en Manila, en Filipinas. Provenía de una familia de clase media y, como muchas personas de su generación, aspiraba a una vida mejor. Desde joven la apasionó la música, por lo que decidió estudiar en la Universidad de Filipinas, donde se formó en piano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su futuro no era la música, y decidida a mejorar y alcanzar nuevas oportunidades, emigró a Estados Unidos. Se instaló en Chicago, donde en el hospital de Edgewater estuvo trabajando como terapeuta respiratoria. Aunque su vida en Estados Unidos estaba centrada en el trabajo, Teresita no olvidó su amor por la música. Volvió a retomar sus clases de piano y además daba clases gratuitas a los niños en su tiempo libre. Vivía sola, llevaba una vida tranquila, dedicada a sus estudios y a su trabajo, pero nunca imaginó que su vida llegaría a un final tan trágico y extraño. La noche del 21 de febrero de 1977, Teresita fue brutalmente asesinada en su apartamento de Chicago. Esa tarde había estado hablando con algunos amigos por teléfono, pero nada parecía fuera de lo común. El cuerpo de la mujer fue encontrado parcialmente quemado, cubierto por un colchón en el que se había iniciado el fuego. El hallazgo no solo fue macabro por la muerte en sí, sino que las circunstancias que rodeaban al crimen eran extrañas. A Teresita la habían apuñalado con un cuchillo de cocina que llevaba clavado en su pecho. A pesar de los graves daños que sufrió su cuerpo, no se encontraba en una posición que indicara lucha, lo que parecía que podía haber sido atacada por alguien de confianza o alguien que conocía bien el lugar. No había señales de robo. Las joyas de la víctima estaban intactas y además no había evidencia de agresión sexual, lo que dificultaba entender lo que había sucedido esa noche. La policía no tardó en comenzar la investigación. Interrogaron a amigos, familiares y compañeros de trabajo, pero esto no llevó a ninguna pista. Nadie parecía tener motivos para querer hacerla daño, y las personas que la conocían la describían como una mujer tranquila, generosa y servicial. Las primeras hipótesis apuntaron a un crimen al azar, o quizá un robo que había salido mal, pero no se encontraron tampoco pistas que corroboraran esta teoría. Mientras tanto, el caso permanecía estancado, con la sensación de que algo fundamental faltaba para resolver el misterio. La policía había agotado varias líneas de investigación sin obtener resultados concretos.
La solución parecía cada vez más lejana, hasta que algo absolutamente inesperado ocurrió. Uno de los primeros pasos de los investigadores fue revisar el entorno cercano a Teresita. El hecho de que su apartamento estuviera parcialmente destrozado hizo pensar en un posible robo, pero ninguna de sus pertenencias, joyas o dinero había sido robado. Y la falta de huellas o pruebas de que alguien hubiera forzado la entrada hacía que esta hipótesis no tuviera valor. Otra línea de investigación fue la posible agresión sexual, pero nuevamente los forenses descartaron esta teoría. ¿Qué motivo podría tener alguien para asesinarla de esta manera tan brutal si no era por dinero ni por agresión sexual? Según las declaraciones de los familiares y amigos, Teresita no parecía tener enemigos, ni conflictos personales, ni siquiera que tuviera una relación sentimental y que los celos o problemas amorosos hubieran sido la motivación del asesinato. Pero en el medio del estancamiento del caso y de la frustración, la policía decidió examinar más a fondo a las personas que trabajaban con Teresita en el hospital. Pero después de haber realizado la investigación, no parecía que hubiera conflictos laborales, y además se comprobó que Teresita nunca había tenido ningún altercado con nadie. Llegados a este punto, la investigación quedó atrapada en un callejón sin salida. Pasaban los días, las semanas, y los investigadores, agotados por la falta de pruebas, se estaban quedando sin opciones. Pero sin embargo, en este punto, y casi por casualidad, una historia extraña comenzó a surgir. Una historia que desafió todas las expectativas y teorías convencionales de cómo resolver un caso. La clave para desbloquear este misterio vino de Remedios Chua, una amiga y compañera de Teresita en el hospital. Remy, como así la llamaban, era una enfermera que conocía a Teresita desde hacía tiempo. Se acercó a la policía con una versión que, por extraña que pareciera, podría ofrecer una pista importante. Según Remy, había algo muy peculiar que sucedía cuando ella se encontraba en trance. Aparentemente, durante ciertos momentos, Remy se sentía como si alguien más estuviera tomando el control de su cuerpo, como si estuviera poseída. Y lo más extraño es que en esos momentos decía que podía comunicarse con el espíritu de Teresita. En un primer momento, los investigadores no supieron qué hacer con esa información. La idea de que una persona pudiera estar poseída por el espíritu de alguien fallecido parecía descabellada, casi como algo sacado de una película de terror. Pero por alguna razón, Remy insistió en que tenía algo importante que decir, que durante sus episodios de trance no solo hablaba como si fuera Teresita, sino que también revelaba detalles sorprendentes y específicos sobre el asesinato, que nadie ajeno a la investigación conocía. En uno de esos trances, Remy habló con una claridad escalofriante, describiendo cómo Teresita había sido atacada en su propio apartamento. Según el mensaje, el asesino era Alan Sowery, un técnico del hospital con el que Teresita había tenido un contacto profesional. Remy también mencionó que el asesino había ido al apartamento de Teresita bajo el pretexto de reparar su televisión, pero en su lugar la había atacado, la apuñaló y luego intentó encubrir el crimen incendiando el lugar. Lo más sorprendente de todo es que Remy también reveló que Alan había robado algunas joyas de Teresita y se las había regalado a su novia, algo
que en ese momento era completamente desconocido para la policía. Los investigadores, escépticos al principio, decidieron investigar toda esta información proporcionada por Remy. Alan había estado en contacto con Teresita, aunque no había pruebas directas que le implicaran en el crimen. Pero tampoco podían ignorar la coincidencia entre las revelaciones de Remy y los datos reales. Pero como medida cautelar, comenzaron a investigar más a fondo a Alan y su historial. Al realizar esta investigación, descubrieron que Alan había regalado joyas a su novia, muy similares a las que Teresita solía portar. La joya más distintiva, un anillo, que Teresita había usado en varias ocasiones. Fue reconocido por la novia de Alan, quien confesó que Alan le había regalado uno muy parecido poco después de la muerte de Teresita. Además de esta confesión, Alan no tenía coartada para la noche del crimen. Y finalmente, ante la acumulación de pruebas y el testimonio de Remy, la policía arrestó a Alan. En el interrogatorio, admitió haber cometido el asesinato. Según su confesión, había visitado el apartamento de Teresita con la excusa de reparar el televisor. Pero una vez dentro, la atacó brutalmente, la apuñaló y al darse cuenta de que la mujer estaba muerta, prendió fuego el apartamento para borrar cualquier evidencia. El motivo detrás del crimen no fue más que un intento de ocultar un robo, ya que Alan se llevó algunas de las pertenencias de Teresita, incluidas joyas. Explicó que había robado las joyas y al no saber qué hacer con ellas, se las regaló a su novia. Alan fue arrestado y el juicio fue bastante mediático, debido a la peculiaridad del caso. Aunque la defensa intentó argumentar que Remy había inventado sus declaraciones debido a su salud mental, las pruebas eran contundentes. Finalmente, Alan se declaró culpable del asesinato en primer grado, robo e incendio provocado. El 23 de febrero de 1979 fue condenado a 14 años de prisión, pero a pesar de la gravedad del crimen, solo cumplió 4 años. En 1983 fue liberado bajo libertad condicional. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir recordando historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.